Entonces, simplemente algo importante, yo hago estos cálculos para un contenedor con cierta forma y para un objeto con cierta forma, ¿cierto? Pero al final el resultado que obtengo no depende de la forma, o sea, el resultado nada más queda en términos de eh, datos que no tienen nada que ver con la naturaleza de la forma del objeto, si es una esfera, si es un cubo, lo que sea. Entonces, lo que eso me indica es que la forma no tiene importancia. Si tuviera importancia, de alguna manera aparecería al final del cálculo. Pero yo aquí puedo poner un objeto así y yo digo, bueno, ¿cuánto es la fuerza de presión aquí arriba y aquí abajo? Presión arriba y presión, lo voy a poner así, presión superior y presión inferior. Y me interesa nada más esto, ¿verdad? Esta diferencia en alturas de acá a acá. Sí, entonces digamos que es un objeto que tiene alguna extensión h. Sí, nada más es cuánto mide de aquí arriba a aquí abajo. Entonces, ¿qué sabemos de las fuerzas de presión? Bueno, dependen exactamente de esa altura, ¿cierto? Lo hemos calculado. Y si queremos una fuerza, voy a llamar F, la fuerza de flotación. Y lo que hacen es que le ponen, que se llama B. Eso es por la palabra buoyancy en inglés, que quiere decir flotación, básicamente. O buoyancia, me parece que sí es en español, algo así, no estoy seguro. Pero es por el inglés que se pone como B. Entonces, bueno, ¿qué tendría que ser igual a eso? Bueno, vamos a ver. Tengo aquí la sumatoria de fuerzas Y. Yo tengo la fuerza superior menos la fuerza inferior, ¿cierto? Y este, no, realmente sería la fuerza inferior menos la fuerza superior, lo que va a poner que lleva para arriba. Entonces, estoy haciendo esto y va a poner que Y arriba y X va para allá. Entonces, ahora sí, sí, esta tiene que ser positiva porque la que apunta hacia arriba, esta negativa porque apunta hacia abajo. Y lo único otro que necesito es definirlas en términos de la presión, porque es lo que tengo. Entonces, si recuerdan, presión era fuerza en el área, ¿cierto? Entonces, si quiero fuerza a partir de una presión, va a ser la presión del área. Pero, vean, ahora sí, estoy definiendo el área de esta parte. Digamos, si esto fuera un cubo, sería el área de la cara superior y la inferior. Y lo hago con un cubo para que sea en la misma área. Vamos a ver si tiene importancia o no, a fin de cuentas, cuando haga el cálculo. Eso sería, entonces, la presión
inferior menos la presión superior, el área. Y ahora sí, ¿cuánto era la presión en algún punto adentro del líquido? Bueno, era eh, la presión a cierta altura es la presión de la atmósfera más era rho H, ¿cierto? Donde H representaba la profundidad. Entonces, yo tengo esto acá. Esto va a ser la presión externa más rho E, y pongámosle acá, no sé, tenemos que acá hay una distancia D. Y esta de acá va a ser la presión externa, que es la misma densidad, y esto va a ser D más H, ¿cierto? Va a ser toda esta distancia de acá hasta acá. Y entonces, si yo hago esta sumatoria en Y, vean que aquí hay una resta aquí. Entonces, esto de acá se me va a cancelar con el de abajo. Y luego, esto de acá lo puedo separar. Sí, como rho G por D más rho G por H. Y se me va a cancelar la parte con D. Entonces, me va a quedar simplemente G por H. ¿Cierto? Bueno, esto es por el área, ¿verdad? Tenemos esto acá. Y yo tengo rho, G, y H por A es el volumen. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces tengo esto. Y ahora sí, etiquetemos bien. Ay, me van a disculpar ese ruido, es que están haciendo un trabajo aquí y no puedo hacer nada. A ver si puedo un toque. Sí, eso es como más que puedo hacer, tal vez para acercar más el micrófono. Pero me van a disculpar. Ahora sí, nada más hay que definir unas cuantas cosas. ¿Cuál es la densidad? La densidad es la del líquido. Sí, el volumen es el del objeto. Que el volumen viene del área del objeto por la altura. Y la densidad, hemos dicho que tiene que ser la del líquido. Sí, porque esto es la masa. La definimos así. Esta masa era la del líquido, no era la masa del objeto. Era la masa del líquido, eso lo definimos en la clase anterior. Porque la fuerza de gravedad que ejerce, aquí está el peso de ese líquido. Esto lo calculamos la presión dentro del agua, pero era, aquí está, sí. Pero un elemento aquí aleatorio del propio líquido. Entonces, bueno, el resultado final que tenemos es este. Que esa fuerza de flotación es igual a la densidad del líquido o el fluido, la constante de gravedad y el volumen del objeto. Y esto es el principio de Arquímedes, ¿cierto? Si lo ponemos así, cuando un cuerpo está sumergido total o parcialmente en un fluido, la fuerza que el fluido ejerce hacia arriba sobre el cuerpo
es igual al peso del fluido. Sí, vean que aquí ustedes toman esta parte de V, eh, sería masa, ¿cierto? Entonces, si ponemos aquí la G, me queda M por G, pero esta masa sería la masa del líquido. Estoy diciendo que esta fuerza es igual a la masa del líquido que desplaza el volumen del objeto. Sí, si yo quito el objeto y nada más dejo el líquido, el fluido, la fuerza va a ser igual al peso que hubiera tenido ese fluido si estuviera ahí. Pero como no está, como el objeto lo desplaza, esa es la fuerza que siente. Y es una idea que ustedes tienen intuitivamente, porque ya tenías mucho tiempo, sí, así es como funcionan los barcos. Los barcos son sumamente pesados y pueden llevar muchísimo peso encima del mismo barco, pero la razón por la que un barco puede flotar es muy sencilla. El barco, más o menos, es así. Sí, eh, sí. Y casi todo esto de aquí adentro, casi todo esto acá es espacio vacío. Sí. Entonces, el barco eh, pesa mucho porque normalmente esta parte es de metal, eso es de metal y llevan cosas pesadas, pero el volumen que desplazan de agua es muchísimo más grande que el volumen que el barco tiene en metal. Sí, pero un bloque sólido de metal no puede flotar. Lo que los barcos hacen es eso, generan mucho espacio vacío para desplazar mucho líquido y es el peso de todo ese líquido que se desplazó, que sería el que hubiera estado aquí, todo esto que hubiera estado aquí lleno de líquido, todo esto, el barco lo desplaza. Entonces, el peso de ese líquido que el barco quitó es la fuerza que va a sentir hacia arriba. Entonces, si recuerdan el cuento de Arquímedes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Arquímedes se dio cuenta? Bueno, que él no podía eh, saber el volumen de la corona intentando medirla, pero si la sumergía en agua, el agua que se desplazaba iba a ser igual a ese volumen. Y también esto, que si fuera más pesada, ese peso que él puede medir, cuánto cambia, es lo mismo que la fuerza de flotación. Y esa fuerza de flotación depende del volumen de la corona. Entonces, así es como él podía medir si la corona era de oro sólido o si era un metal menos denso, más barato, que estaba cubierto de oro. Entonces, aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo podemos ver. Este ejemplo también es importante, pero sí, se los puedo dejar a ustedes para que lo vean. Sí, que este es uno que muestra cómo trabajar con objetos que están parcialmente sumergidos. Aquí calculan cuánto del volumen total del iceberg está bajo el agua. Entonces, hay una fórmula que ellos ponen por acá también. Vamos a ver. Esta de acá. La 14.6 es una medida para esto. ¿Sí? Si un objeto está parcialmente sumergido, el volumen del cual va a estar sumergido tiene que ver con la relación entre las densidades del objeto y el fluido. Entonces, eso es lo que hacen acá. Y el que yo quiero hacer es este. Bueno, aquí está el cuento. Aquí se le pidió determinar si una corona hecha para el rey consistía de oro puro o no. Y lo que hizo fue esto. Pesó la corona
primero en aire y luego en agua. Entonces, ¿verdad? El medio en dos valores diferentes, porque la fuerza de flotación es diferente. Bueno, el aire la pueden tomar como cero. Técnicamente hay una fuerza de flotación, ¿verdad? Del aire, pero es muy baja. Entonces, este, lo que hacen es esto. Vamos a acá. Entonces tenemos, y vamos a hacer un dibujito aquí bien charral. La corona. No sabemos cuánto, no sabemos el volumen exacto, sí, pero podemos empezarla. Entonces, lo que hacemos es eso. Tenemos la corona, bueno, acá como si estuviera dando el aire. La voy a poner nada más así rápido, ok. Y entonces, primero hagamos este caso. Está aquí flotando. Aquí está. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, tenemos la fuerza de peso, ¿verdad? Y tenemos una tensión. Sí, digamos, esto es una cuerda que está atada a un medidor. Tenemos una tensión. Entonces, ¿cómo vamos a esto? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en Y es la mg, es una tensión, eh, y entonces se ve así, ¿verdad? Viéndolo un poquito más bonito. Entonces, esto sería, vamos a ver, la tensión menos mg igual a masa por aceleración. Esto es cero, porque estamos haciendo el caso en equilibrio. Entonces, esta tensión va a ser igual a m. Pongamos la tensión 1, esta tensión 1. Y ahora, ¿qué pasa si lo sumergimos en un líquido? Eh, tenemos lo mismo. ¿Cuál está aquí? Ahí, no sé cómo. Aquí está todo lleno de líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el balance de fuerzas? Bueno, igual hay una tensión, hay un peso, pero ahora también hay una fuerza de flotación. ¿Sí? Entonces, tenemos la tensión 2, el peso, así mismo, y la fuerza de flotación. Entonces, este balance de fuerzas, sí, P2 más P menos P, y esto, ¿verdad? Es igual a cero. Y ahora sí, esta tensión 2 entonces es menos que la anterior por el valor de la fuerza de flotación. Pero esta tensión, ¿verdad? Es exactamente lo que está midiendo el medidor de fuerza que tenemos. Entonces, vamos a ver, dijimos que B, ¿verdad? Era, está la densidad
G por el volumen del objeto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay dos opciones. Podemos calcular todo por aparte, ver qué pasa, eh, etcétera. O podemos eh, hacer lo que ellos hacen acá, que es hallar los volúmenes en términos de las densidades. Eh, ok, ok, ahora sí. Lo que ellos hicieron fue medir, ¿verdad? Entonces, acá yo no conozco el volumen del objeto, pero sí sé cuánto vale T2. Eso es lo que me están dando. Sí, lo ven. No quiero que se confundan, porque yo sé que yo estoy escribiendo como si estuviera buscando eso, pero realmente cuando yo mido esto de acá y este medidor de acá me van a dar T1 y T2. Y estos son 784 y 684. Entonces, esto de acá, dijimos que era igual a 684. Y este sabemos que es 784. Entonces, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, hago una resta, aquí será T2, T1, es sumar 1, newton. Aquí tengo 7 menos 6. Y esto va a ser igual a T2 era esto. Ah, sí, acá las puse exactamente al revés. Eso me está quedando mal. Esto es, sí, es el valor más grande, obviamente. Y este va acá. Sí, y esto es -1 más bien. Y aquí el resto, el MG equivale al otro. Y ahora sí, me queda que -1 es igual a esto de acá. Eso tiene menos. Ahora si lo multiplico ambos lados por positivo y espejo, ¿verdad? Yo puedo calcular así el volumen del objeto, como esto de acá. Eso es lo que están haciendo acá. Sí. Y si ya tengo el volumen, ¿cómo calculo la densidad? Bueno, yo ocupo para la densidad, esto es la masa del objeto, el volumen del objeto. Y el volumen ya lo tengo. Entonces, ¿cómo es la masa? Bueno, lo puedo despejar de esta tal vez, ¿cierto? Yo puedo decir que la masa es T1. Sí, nada más despejo acá, porque esta masa es la de la corona, ¿cierto? Y eh, lo sustituyo acá, que es lo que ellos hacen acá. No quiero hacer todo lo aquí, porque aquí lo tienen hecho. Entonces, eso lo hacen acá. Eh, bueno, ellos lo que hicieron fue multiplicar por G a ambos lados, pero lo mismo. Ven, aquí está el 7.84 que viene de acá. Y eh, el volumen ya lo teníamos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hacerlo así o hacerlo así y meter todo acá. Pero el punto es que para este ejemplo me está dando esto de acá, 7.84 por 10 a 3 kilogramos por metro cúbico. Y el oro es mucho más denso, es 19.3.
Entonces, ven, si usted ve así el caso de Arquímedes, he tenido que informar al rey que la corona no era de oro puro, ¿cierto? Este punto algo, aquí tiene una tabla, que es la que quiero ver un toque, aquí está, no, está, yo igual se las puse aquí, voy a buscarlo aquí más rápido, aquí está, ¿verdad? El oro tiene este valor, pero ese 7.84 que nos está dando, 7.84, es más bien hierro o acero o algo por ahí, ¿verdad? Ni siquiera es cobre o ni siquiera es plata o latón, era hierro o algún tipo de acero. Entonces, ¿verdad? La corona era súper falsa. Y sí, bueno, básicamente estos ejercicios suelen ser así, ¿verdad? Tienen nada más que hacer un diagrama de fuerzas y tienen ahora que incluir esta componente, la fuerza de flotación. Eh, los otros, ¿verdad? Tipo de ejercicios puede ser calcular ya sea alguna presión, pero eso es muy fácil, ¿verdad? Si ocupamos calcular la presión de algo, siempre va a depender de la altura. Y eh, para esto, ¿verdad? Teníamos una fórmula. No estoy seguro si la calculamos acá. O si la tiene aquí en el libro. Entonces, ellos aquí también lo hacen. Acá está esto. Sí, la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Por lo que es lo mismo, que las presiones son iguales, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, el 14.2, también estaría bueno que lo vean, para que tengan una idea de todos los tipos de ejercicios. Pero eso es lo que se puede hacer si no hay movimiento. Ahora sí, ¿qué pasa si hay movimiento? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Se complica mucho o qué? Bueno, eso ya es entrar en lo que se llama dinámica de fluidos. Y quiero dejar claro que lo que ustedes ven de dinámica de fluidos es sumamente básico, porque de verdad la dinámica de fluidos, si no sabían, es una de las áreas más complicadas de estudiar. Hay matemáticos famosísimos como Gauss que vivieron y murieron, hicieron un avance enorme en la matemática para tratar de resolver exactamente esto y no pudieron, y nadie ha podido. Y la razón es que hay muchas variables. Un estudio formal se trabaja con una matriz que era, ¿cuánto era? Era 80, sí, era 9 por 9, una matriz de 81 elementos. Y no se conocen todos los elementos de esa matriz, pero si se conocieran, tal vez se podría resolver una de las ecuaciones más ridículas que existen en el mundo físico. Y ese tipo de cosas es lo que entra en juego, por ejemplo, en la atmósfera. Los movimientos del viento, las corrientes. Un momento. Vamos a ver si ahora escucho un poco mejor. Ahora, como les decía, eh, sí, todo lo que tiene que ver con la atmósfera, con las corrientes marítimas y todos esos cálculos que usan para meteorología, tienen que ver con esto. Y la razón por la que nadie les puede decir si va a llover o no con razón exacta,
con certeza, digamos, es porque la matemática es muy complicada y solamente se pueden usar aproximaciones. Aquí vamos a ver la aproximación más sencilla que hay, que es, bueno, primero vamos a trabajar con dos tipos de fluido, de flujos se llaman. El flujo laminar, que es un flujo estable, y es más o menos que cada partícula sigue una trayectoria uniforme. Entonces, las trayectorias de distintas partículas no se cruzan. Por ejemplo, es esto que se ve acá. ¿Sí? Esto es humo. No sé si han encendido una candela y se han fijado que cuando la apagan, el humo primero sube como muy recto, muy bonito, y después empieza a dispersar. Pero esto de acá, cuando va como recto y bonito, eso se llama flujo laminar. Bueno, se llama así porque se puede ver como un montón de láminas de fluido que va una encima de la otra. Y el otro flujo es el turbulento, que es el que es más común, se da después de cierta rapidez y bueno, se caracteriza por regiones con remolinos y que es muy irregular y caótico. O sea, sería esto de acá. Sí, es cómo escribir esto es la pregunta. Es un problema enorme. Pasan cosas muy curiosas, incluso se hacen este tipo de patrones que se llaman vórtices de von Karman. Y bueno, esto lo pueden ver tal vez algún día en el cielo o en un lago con rocas pequeñas en el camino, como una quebrada, tal vez más bien, que es un flujo más estable, pero de repente aparecen obstáculos, bueno, se forman ese tipo de figuras. Y hay un montón de matemática para escribirla. Pero, ¿cómo los caracterizamos? Bueno, con la viscosidad. La viscosidad se usa para describir cuánta fricción tiene, o sea, qué tan rápido se mueve el flujo o qué tan lento realmente. Es como la fricción interna del fluido con sí mismo cuando está fluyendo. Esta fricción interna se le llama fuerza viscosa y tiene que ver con eso, con la resistencia que tienen dos capas adyacentes del fluido. Entonces, lo que les decía, tal vez como un ejemplo, como la lava es más fácil verlo porque la lava es muy viscosa y se han visto alguna vez videos de magma o lava en movimiento, se ve como que va como por capas, sí, como que llega una capa abajo y de repente la que sigue lo cubre y la que sigue así. Entonces, la viscosidad es eso, cuánta fricción hay entre esas capas. Y bueno, lo que hace es que parte de la energía cinética se convierte en energía interna. Entonces, es parecido a la fricción normal, ¿verdad? En el sentido de lo que ocurre nada más es que se pierde energía en forma de calor. Entonces, ok, todo esto es para que sepan cómo funciona lo que vamos a ver. Vamos a hacer lo que se llama el fluido ideal. Vamos a ver un flujo de fluido ideal, porque es el caso más sencillo, porque es un caso que sigue siendo relevante y para muchas cosas se puede aproximar así y funciona bastante bien. No es exacto, pero funciona muy bien para ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, no es viscoso. O sea, no vamos a considerar esa fricción interna. Un objeto que se mueve a través del fluido experimenta fuerzas no viscosas. Es estable también, o sea que es un flujo laminar. Todas las partículas pasan a través de un punto y tienen la misma velocidad cuando pasan a través de ese punto. Lo otro es que es incompresible. Que es incompresible, bueno, que no se puede comprimir. Eh, ¿Qué es comprimir? Bueno, comprimir es tomar algo, por ejemplo, una caja con aire, y si la hacen más pequeña, ¿qué ocurre? Tienen la misma cantidad de masa en un volumen más pequeño, entonces aumentan la densidad. Sí, hay muchos tipos de fluidos que tienen esa característica que permiten ser comprimidos para que su densidad cambie un poco o mucho, depende de lo que sea. Y vamos a ver un fluido que es incompresible, o sea que la densidad siempre es constante. No vamos a considerar qué pasa si el fluido se empieza a aplastar en ciertas zonas o si no, no. Nada de eso. Es constante. La densidad en todos los lados es la misma. Y por último, es un flujo irrotacional. Eso nada más es que no tiene cantidad de movimiento angular en torno a algún punto, o sea que no está haciendo movimientos de rotación, ¿verdad? Que eso es otra complicación. Eh, Esto quiere decir simplemente acá,
Opcional. O sea, tenemos algo así, a ver cómo lo puedo dibujar. Tenemos, no sé, puede ser un río tal vez que viene acá y viene acá. Entonces, tenemos esto, ¿sí? El agua viene acá, viene acá, viene acá, sigue acá, y acá lo mismo, ¿sí? Sí, y así. Entonces, si ustedes colocaran un objeto, normalmente se llama paletas, que es un objeto que flota y que desde arriba se ve así. Entonces, este objeto no va a girar, sí. Vean que, por ejemplo, si este objeto yo lo coloco ahí y el flujo tiene esta característica que aquí va para allá, pero aquí va para allá, ¿qué ocurre? Bueno, ¿verdad? Aquí va a empezar a rotar, se va a empezar a hacer así, porque de un lado lo están empujando para arriba y el otro para abajo. Pero si tenemos esto acá y un flujo que es de este tipo, donde va acá y acá así, entonces no hay rotación, el objeto simplemente se va a mover con el fluido. Y ese es el tipo de fluidos de flujos y de fluidos que vamos a considerar, donde todo se mueve como juntito. Entonces, aquí pueden ver, estas son imágenes de flujo, me parece que es algún tipo de líquido, que lo colocan así, le ponen luz de cierto ángulo para que se vean un poco las capas del fluido, del flujo, sí, del fluido, mientras fluye. Y este, colocan objetos como obstáculos para ver cómo alteran el flujo. Y como ven, la característica del flujo ideal es que es muy estable, ¿sí? No hay parte donde se rompe, no se hace turbulencia, simplemente es un flujo relativamente estable. Entonces, eh, para estudiar eso, lo que se hace es que se definen líneas de corriente, que son básicamente solamente la trayectoria que toma una partícula de fluido bajo el flujo estable. O sea, si ustedes tienen una partícula acá de fluido, ¿qué trayectoria va a seguir? Sí, o sea, que si estoy acá, el fluido está acá y lo que va a hacer es seguir este movimiento. Sí, cada partícula del fluido va a seguir la línea de corriente. Sí, si empezó acá, va a llegar acá, después va a llegar acá, después va a estar acá. Eso es lo que estoy indicando con esas líneas de corriente. Y entonces, básicamente lo que forman es como un tubo que se llama, que si lo piensan como el mismo río, ¿verdad? Las líneas de corriente serían estas de acá y van por abajo también, en la superficie y por abajo, y entonces se termina viendo un poco como un tubo, ¿sí? Y las partículas de fluido no pueden fluir hacia o desde los lados de este tubo. Y las líneas de corriente no se cruzan entre ellas. Y bueno, lo último es que la línea de corriente tiene la característica de que la velocidad de la partícula siempre es tangente a esa línea de corriente. Todo esto de acá, yo sé que voy un poco rápido, pero no es algo que quiero que entiendan como profundamente matemáticamente, que se hagan una... No, no, simplemente es algo que tienen que más o menos visualizar un poco porque se les va a facilitar a la hora de entender los problemas. Pero eh, ok, vamos a esto, a la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación que nos va a permitir trabajar con todo tipo de flujos y fluidos. Entonces, acá, ven, acá lo que pueden hacer es imaginarse esas líneas de corriente, ¿sí? El flujo empieza acá y termina acá, entonces el fluido va por acá, y sigue esto, y sigue para allá, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de continuidad. Bueno, lo que me dice es que la cantidad de líquido que pasa acá
tiene que ser igual a la cantidad de líquido que pasa por acá y tiene que ser igual a la cantidad de líquido que pasa por acá. Cuando digo líquido, ahora es cualquier fluido, puede ser gas también. Entonces, tenemos el punto 1, ¿sí? Tenemos esto de acá. Definimos una distancia, un delta X. Y yo me pregunto, ¿cuánto es esta distancia? Bueno, si de este punto a este punto la velocidad del fluido es V1, entonces, ¿verdad? Esa distancia va a ser esa velocidad por el tiempo que duró en recorrerla. Y eso le llamamos delta X. ¿Y cuál es la masa 1? Esta masa que pasa por acá. Bueno, es la densidad del fluido, ¿verdad? El líquido, el gas, lo que sea, por el volumen. ¿Y este volumen cuánto es? Bueno, si aquí tenemos esta área, el volumen va a ser esta delta X por el área, ¿cierto? Y esta es la masa. Pero el delta X lo hemos definido en términos de la velocidad. Y ahora sí, hacemos lo mismo para este punto. Definimos el delta X2, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo que duró en recorrerse. Y lo que hacemos es esto. Tomamos dos lugares distintos y calculamos el delta X para el mismo tiempo. Sí, aquí lleva una velocidad distinta que acá, pero el punto es que vamos a ver cuánta masa pasa a través de aquí en la misma cantidad de tiempo que la que pasó aquí. Entonces, es V2 por el mismo delta T. Y no es que, no es que son mágicamente el mismo, es que yo estoy el propio midiendo cuánta masa pasa en esa cantidad de tiempo que yo la defino. Entonces la voy a definir igual para ambos. Y ahora sí, ¿cuál es la masa 2? Bueno, la densidad que sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque es el mismo fluido, el mismo líquido, el mismo gas. El área en este otro punto por el delta X aquí, que ya sabemos que es la velocidad por delta T. Y lo que dijimos es esto, ¿verdad? Que la masa se conserva. Como la densidad es constante, la cantidad de masa que pasa aquí en el mismo tiempo que pasa por acá, debe ser la misma. Entonces, igualo las masas, me queda esto, densidad se da con densidad, el tiempo se da con el tiempo, y lo que llego es a esto. ¿Sí? El área en algún punto del flujo, y esto lo más fácil que pueden hacer es imaginárselo como una manguera. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo cambia el fluido, el flujo a través de esa manguera, en un área donde es más ancha y donde es más angosta. Entonces, eh, tenemos esta ecuación. ¿Qué me está diciendo? Bueno, donde es más angosto, tiene que ir más rápido, sí, porque el área es más pequeña, pero entonces para que sea igual que esta área más grande multiplicada por la velocidad, esta velocidad tiene que ser más grande. Sí, si es más pequeño el A, es más grande el V, ¿cierto? Y esa es la ecuación de continuidad en su forma más sencilla. Pero esto es muy útil. Por ejemplo, les dice, ¿verdad? Si ustedes tomaran, no sé, un tanque de agua, se puede imaginar que se puede hacer así. Entonces, si quieren saber cuánta agua va a salir por abajo del tanque, a qué velocidad va a salir, pueden usar esta ecuación, ¿verdad? Esto me está diciendo, por ejemplo, que no importa si yo tengo el tubo de la pila para llenar un vaso de agua, no importa si lo abro mucho, si cambio para que tire el agua como una manguera. O sea, como es el mismo flujo que está llegando al mismo tubo desde el mismo punto, la cantidad de masa que va a pasar es la misma. Y entonces el vaso de agua no se me va a llenar más rápido que no. Y eso no es realmente lo que pasa, ¿verdad? Pero eso es porque el agua es compresible, no es un fluido exactamente ideal, pero es muy cercano. Y ya si fuera eh, algo como gas o algo así, o si el cambio es muy pequeño, así que podemos decir que es ideal. Pero entonces, lo que estamos haciendo es esto. Simplemente estamos viendo cómo cambia el flujo en distintos puntos de un recorrido. Y lo que me da es esto. Y bueno,
Esa es la ecuación que ocupo. La otra se llama la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, todos los pilotos de avión la conocen, porque esta ecuación me relata las presiones, las velocidades y las densidades. Y ese tipo de cosas está en juego cuando un avión despega. Pero ¿cómo funciona? Bueno, hacemos lo mismo, tomamos dos puntos distintos del recorrido. Sí, ahora vamos a considerar la presión que hay en esos distintos puntos, ¿verdad? Entonces, hay que considerar la altura y hay que considerar lo mismo, en cierto tiempo, qué distancia recorre y vamos a ver qué pasa. Entonces, en específico, vamos a ver cuánto trabajo se está ejerciendo en el fluido en diferentes puntos. Entonces, tenemos acá una pregunta, ¿qué tan mal me escuchan cuando pasa eso? Entonces, sí, tenemos eh, esto acá, es el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto trabajo se ejerce acá por el fluido que está pasando? Bueno, es la fuerza por la distancia, ¿verdad? Que recorre. Y esta fuerza la podemos escribir como la presión por el área. Y el área por la distancia es el volumen. Entonces el trabajo termina siendo la presión por el volumen. Y ahora el trabajo acá. Y lo que estamos haciendo es esto. Estamos calculando el trabajo que ejerce el fluido en esta área y en esta área. Pero como acá, en verdad, la presión apunta aquí hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, aquí simplemente me va a quedar con un negativo. Y este menos sale de acá, ¿verdad? Que esto apunta hacia la izquierda, este hacia la derecha. Y cuál queda negativo, cuál no, no importa. Lo que importa es que quedan con signos opuestos. Pero acá hacemos lo mismo. Fuerza es igual a presión polar por área y volumen es área por distancia. Y el trabajo total lo calculamos como la diferencia de un punto a otro. Sí, cuánto trabajo se ejerció de aquí a aquí. Bueno, es la diferencia, ¿verdad? Entonces, trabajo 1 más trabajo 2. Ahora no, sí, lo estamos sumando, lo estamos viendo la diferencia. Lo estamos sumando, perdón. ¿Cuánto trabajo total hubo de aquí a aquí? Se suma. Entonces me queda, sí, porque este menos ya venía de acá. Me queda esto. Entonces, ¿qué decía el teorema trabajo-energía? Bueno, que el cambio en energía es igual al trabajo ejercido, ¿verdad? Pero aquí hay dos tipos de energía. Hay cinética, que es el movimiento eh, del flujo, y hay potencial, que tiene que ver con si la altura cambió o no. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía cinética? Bueno, la energía cinética en este punto menos la energía cinética en este punto. Acá dice K no sombra, esa energía cinética es del área que no está sombreada, que sería esto. Pero eso no importa, ¿verdad? Porque es la misma para ambos puntos. Entonces se cancelan. Y lo que me queda es nada más la energía cinética de este pedacito de fluido menos la de este pedacito de fluido. O sea, cuánta energía cinética lleva acá comparada a cuánta lleva acá. Esa es la diferencia. Lo mismo para la potencial, ¿cierto? Tenemos la potencial acá arriba y la potencial acá abajo y calculamos la diferencia y me va a quedar esto. Ahora sí, yo digo, el trabajo total que se ejerció es igual a la diferencia en la energía. La diferencia de ambas energías, entonces la sumo. Y bueno, aquí lo que hacen es que toman esta masa, pasan el volumen a dividir y dicen que la densidad, ¿verdad?, es la masa entre el volumen. Entonces, todo esto que está en las masas lo dividieron entre volumen y lo que quedó fue
densidad. Entonces me queda esto. La diferencia en las presiones es igual a la diferencia en estas cantidades, que siguen siendo la energía cinética, pero ahora sí, y la energía potencial, pero por unidad de volumen. Entonces, si lo acomodan un poco, llegan a esto que está aquí abajo. Y eso sí lo voy a escribir. Bueno, la razón por la que no lo hago aquí es primero porque no quiero perder mucho tiempo con esto y con tanta bulla, me disculpan. Y segundo, porque en el libro está hecho igual. Pero entonces llegamos a esto, ¿verdad? Dice que P2 más un medio rho revelados más. eh, Esta es la velocidad en el punto 2 y esta es la altura. El punto 2 es igual a la presión 1 es un medio. La densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más ok por y1. Sí, entonces me está diciendo esto, sí, que la relación entre la presión, la velocidad y la altura se mantiene. O sea, ¿qué me está indicando? Bueno, que si, uy, aquí me faltó el, Profe, una pregunta. ¿sí? Ese volumen por el que pasan a dividir todo para sacar esa ecuación, ¿cuál es? Porque no es diferente el volumen 1 y el 2. Este, En la ecuación donde viene ajá, P1 menos P2 por volumen, ajá, hay un solo volumen, una V grande, pero ¿cuál es el volumen? Porque si el tubo es más grande en un lado que en otro, el volumen sería diferente, ¿no? En un punto y en el otro. Entonces, ¿cuál es el volumen que usan ahí? mm, sería diferente. Bueno, no sé, Estamos pensaría yo. calculando, eh, estamos haciendo lo mismo que acá, sí, nada más que acá, lo escribimos en términos de las velocidades, pero acá sería el volumen que pasa en un determinado espacio de tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, las distancias del punto 1 y el punto 2 siempre se van a ajustar para que la masa y el volumen sean iguales. Sí, porque estamos diciendo que la masa se conserva, o sea, que la masa que pasó aquí en cierto tiempo es la misma masa que pasó aquí en esa misma cantidad de tiempo. Y acá estamos Ujú, haciendo lo mismo, nada más que estamos diciendo, bueno, esa masa eh, se puede escribir en forma de volumen. Y se puede porque la densidad es constante, ¿cierto? Por eso tiene que ujú. ser esto para un fluido ideal, porque si la densidad no es constante, esa cantidad de masa es distinta y entonces el volumen que ocupa esa masa es distinta, pero como es la misma cantidad de masa y la misma densidad, ocupa el mismo volumen, ¿cierto? Ah, ok, profe, sí, gracias. Sí, eso es una excelente pregunta en realidad. Ok, entonces tenemos esas tres cantidades que están siendo comparadas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si la velocidad, eso es lo que dice esto, si la velocidad en un punto es mucho más grande que en otro, entonces, o la presión en uno tiene que ser más grande que la presión en 2, o la altura tiene que ser más grande, o ambas. ¿Qué tanto? Depende de qué tanto cambie todo, pero este, no podemos tener mayor presión, mayor velocidad y mayor altura en un punto. Sí, tienen que balancearse de cierta manera, de acuerdo a esta ecuación. Entonces, ¿cómo se usa esto? Bueno, un ejemplo es esto que llaman medidor de Venturi, que lo usan para medir la rapidez de flujo en un tubo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen esto acá, tienen un tubo
y le colocan esta salida en diferentes puntos. En específico, un punto donde se hace un poquito menos ancho. Sí, entonces la altura va a ser distinta, ¿verdad? Porque si estoy cambiando el tamaño del área, estoy cambiando la presión, estoy cambiando la densidad. Bueno, realmente estoy cambiando, no la densidad, perdón, la velocidad. Entonces, si estoy cambiando la velocidad y estoy manteniendo la misma altura, ¿verdad? Sí, si las alturas son iguales, entonces me queda esto. Y entonces eso es lo que están haciendo acá. Están contando con que aquí la velocidad es mayor, pues la presión es menor y va a haber una diferencia en estas alturas. Pero ellos no saben cuál es la diferencia en las velocidades, lo que pueden medir es la altura. Pero si ustedes miden esta altura y esta altura, ¿verdad? Va a ser la que corresponde a la diferencia, y perdón, sería P1 menos P2 porque es más fuerte. Sería igual a la diferencia entre las presiones. ¿Cierto? Así funcionaban los medidores de presión. ¿Sí? La presión en este punto es menor que acá. ¿Y cuánto es la diferencia? Se mide con esa altura, de acuerdo a esta ecuación. Entonces, si ya tienen esto, ellos miden H y, bueno, pasaron esto acá, entonces pasan esto acá. Y lo que hacen es medir la velocidad. ¿Sí? Si ya la saben en un punto, la pueden saber en el otro punto. O lo que es usual, se toman diferencias muy pequeñas de presión, pero que generan una altura siempre, entonces las velocidades son casi la misma, y lo que sacan es más o menos el promedio de cuánta era la velocidad en todo el tubo, más o menos. Porque si son casi la misma, no importa. La diferencia es muy pequeña, lo que importa es que sacan ahí la misma. Esto está, era todo esto del mismo capítulo, el 14. Eh, Aquí tienen, me parece que hay un ejemplo que hace exactamente esto, sí, aquí está. Ven, este ejemplo lo pueden ver. Me gusta mucho porque estamos usando todas las relaciones con la altura igual. Oh, no, y sí, no, ya me acordé. A veces lo que hacen es también, si ya conocen las áreas, con la ecuación de continuidad, y si el flujo es ideal, ¿verdad? Usan la ecuación de continuidad y despejan alguna velocidad. Normalmente interesa, ay, eso tiene un dibujo, sí, interesa la velocidad en una parte específica, sí. Entonces pueden despejar cualquiera, pero ustedes eligen. Si tienen una, tienen la otra por la ecuación de continuidad, pero eso solo si se conoce, ¿verdad? Las áreas. Y normalmente estos tubos lo que hacen es construirlos hacia el propio. Ven, es algo así. Donde tienen el tubo, una parte menos ancha, y después otra vez el tubo. Y entonces tienen aquí las diferencias en la presión. Ven, ese es el líquido que usan y ven que está a diferentes alturas. Entonces, esa altura es la diferencia de la presión la que la genera. Y acá me parece que están pasando un gas, ¿verdad? Porque no se ve, pero si hay presión, entonces tiene que ser un gas. Y bueno, eso es para medir la velocidad de algún tubo, que eso a veces se necesita saber, sobre todo para cuestiones de química. Un ejemplo más práctico puede ser la que llaman la sustentación, que es el principio que usan los aviones para volar, sí, que es la fuerza que actúa sobre el ala y por qué es mayor esa fuerza abajo que arriba, ¿verdad? Entonces, este, aquí se ve, las alas tienen formas muy particulares, suelen ser así,
¿Y por qué así? Bueno, ocurre esto. Aquí abajo va el flujo así. Y como aquí arriba se le dio una elevación de repente, pero con esta forma, lo que ocurre es esto. Para un flujo laminar, entonces lo que hace es que se pegan las líneas de fluido, ¿cómo es? Las líneas de corriente. Y esas líneas de corriente, cuando están más pegadas, lo que representa es que hay mayor velocidad. Entonces, el aire va más rápido aquí arriba. Y dependiendo, puede ser aquí, no, ¿dónde está? Aquí está un dibujo diferente. Sí, aquí está. Dependiendo de qué tanto más se peguen, la velocidad puede ser tamaño un poco más grande. Entonces, lo que ocurre es esto, ¿verdad? Es este mismo caso, porque en este caso, Y1 menos Y2 es muy pequeño, ¿verdad? Pero un avión que está volando de 1000 metros de altura, los 50 centímetros que tiene el ala ancho no son casi nada, ¿verdad? Pero como queda con esto, esto mismo acá, lo que se genera es una diferencia, esto es igual, una diferencia en las velocidades. Y si se fijan, tiene la particularidad de que las velocidades son los cuadrados, ¿cierto? Entonces, esa diferencia en presiones va a ser igual a C acá, sería V1, entonces acá, esto, y sí, es, ok, sí, eso no tiene sentido, es al revés, yo creo que esto es igual. Espera, V2, esto es P1, esto es, no, pensé que se está yendo así, ok, sí, esto es el 1. Sí, sí, pues este acá, pues pasa hasta acá, entonces sí, me queda V1 menos V2 lados. Entonces, si la diferencia, no sé, vean que si solamente va de 4, vamos a ver, digamos que es mayor esta presión, sí, entonces esta velocidad es menor. Entonces, solamente con que pase de 4 a 5, me quedaría 25 menos 16, ¿verdad? O si pasa, no sé, de 4 a 7, me queda 49 menos 16, o así, ¿verdad? Diferencias muy pequeñas en velocidades generan aquí una diferencia que cada vez es más grande. Entonces, lo que ocurre es esto. Ok, es este. Sí. Eh, no. Bueno, este dibujo tampoco lo tiene. O sea, ocurre es esto. Este es el ala. Y entonces hay dos fuerzas de presión, ¿verdad? Ven aquí, aquí, y otra aquí. Otra. Ok. Pero como las velocidades son distintas, aquí hay mayor velocidad, entonces esta presión es menor. Y como esto varía así, se logra generar una diferencia de presiones tal que la fuerza que se genera en total para arriba, ¿verdad? Si lo hacen aquí, el cálculo, pues queda esto, ¿verdad? Y la diferencia de las fuerzas en Y, va a ser la presión inferior
la presión superior, el área menos la presión superior por el área. Y esto va a ser grande. Va a ser, si ahora quiero también, no sé por qué se ponen los ceros. Va a ser sustanciosa, suficiente para levantar un avión. Y sí, los aviones trabajan así. Es solamente el aire haciendo fuerza que los está levantando. Por eso es que ocupan motores tan grandes. No es para generar nada hacia arriba, es para generar mucha velocidad hacia el frente, porque entre más velocidad tenga, más va a importar esta diferencia en velocidades, ¿cierto? Entonces, pues los aviones ocupan ir tan rápido. No solamente que pueden, es que necesitan ir tan rápido para poder elevarse. Pero sí, eso es interesante, ¿verdad? Cuando van en un avión, lo único que sostiene el avión son esas fuerzas de presión que genera el mismo aire. Y, ¿verdad? Por eso es que si a un avión se le cae un ala, el avión va a caer, porque está perdiendo esa fuerza, la parte que genera la fuerza que lo mantiene arriba. Entonces, sí, la próxima que les toque ir en avión, pueden ir pensando en eso. A mí me entretiene. Y este, tal vez quedaría, tal vez ver ejercicios, pero déjame ver algo. Sí, este es el siguiente tema. Y ese tema es corto, la presentación es larga, pero el tema es bastante corto. Entonces, sí, lo que podemos hacer es esto. Les dejo ese tema, así visto un poco por encima, pero es porque realmente aquí no hay mucho que hacer. Sí, estas ecuaciones, este cálculo no me interesa que lo sepan, solamente quiero que vean de dónde viene para que entiendan un poco por qué es que ocurre. Pero lo que les interesa a ustedes más que nada es la ecuación final, la de continuidad y la de Bernoulli. Y este, sí, aquí se pueden hacer un montón de ejercicios con estos temas, pero tal vez sería mejor si los dejo eh, para la siguiente clase, porque honestamente no estoy seguro cuánto más va a continuar el ruido y no quiero saber mucho con eso. Entonces, lo que podemos hacer es terminar de ver este tema acá, con deformación de sólidos, que es la última parte del tema, rápidamente. Y en la próxima clase vemos ejercicios, porque de por sí hay tiempo. Y me gustaría también que ustedes lean esto en el libro con calma, que vean todo lo que hacen ahí, porque de verdad yo también estoy pasando un poco por encima a los cálculos. Aquí tal vez vengan un poquito más detallados. Son lo mismo, pero viene con toda la explicación de promedio, un poquito de contexto, quién era Bernoulli, y esos ejemplos que son muy buenos y que podemos hacer ejercicios que sean parecidos en la siguiente clase. Pues entonces me gustaría pasar a este tema, que es lo último, que es deformación de sólidos. Y ustedes lo ven, porque es un tema que puede ser útil en el momento. Pero es un tema que es pura teoría, sí, aquí no hay ejercicios casi, es pura teoría. Y básicamente tiene que ver con un sólido, un objeto rígido, digamos, cómo responde a fuerzas externas. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, es muy básico, pero funciona, ¿verdad? Para ciertas cosas. Entonces, un cuerpo rígido es un modelo idealizado. Eh, un cuerpo rígido, ¿verdad? Es un cuerpo
que no puede cambiar su forma. Si usted la hace en fuerza, no importa, el objeto, la forma va a quedar igual. Y en muchos casos, estiramiento, aplastamiento, torsiones, son necesarios tomarlos en cuenta. Sí, entonces vamos a estudiar nada más cómo se relacionan la fuerza que un cuerpo siente o que recibe y los cambios que causan en su forma. Entonces, para cada tipo de alteración de la forma, vamos a introducir una cantidad que se llama esfuerzo. El esfuerzo es una medida de las fuerzas que está sintiendo, en específico qué tan intensas son esas fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué tan intensas? Bueno, se basan en el modelo de la presión. Sí, es fuerza por unidad de área. Lo que pasa es que no siempre va a ser por unidad de área, pero así es como lo podemos pensar. Sí, no solamente la fuerza, es que tan intensamente se siente la fuerza por la forma del objeto. Y lo otro que vamos a ver es la deformación, que describe cómo cambia la forma del objeto. Entonces, cuando los esfuerzos y las deformaciones son pequeños, suelen ser proporcionales. Y esa constante de proporcionalidad, que nada más es esto, sí, el esfuerzo entre la deformación se tiene, es igual a una constante. Esta constante se llama el módulo de elasticidad. Entonces, por ejemplo, si tienen un resorte y lo estiran con mucha fuerza, se estira más, ¿verdad? O si lo comprimen con mucha fuerza, se comprime más. Y entonces estamos haciendo algo parecido al modelo de los resortes, ¿verdad? Fuerza es igual a m por x, nada más que ahora en vez de fuerza es esfuerzo, en vez de, perdón, acá por x, entonces en vez de la k, que era la constante del resorte, está el módulo de elasticidad, y en vez de x está la deformación, que es que tanto se deforma. Entonces tal vez sea más fácil que lo entiendan si vemos los casos. El más sencillo es el estiramiento de una barra, una varilla o lo que sea, cuando se tira a sus extremos. Sí, ¿verdad? No suele ser común que lo topen con muchas cosas, pero por ejemplo, una barra de metal que está sometida a fuerza muy grande de ambos lados, se va a estirar un poquito. Eso ocurre. O por ejemplo, estas cuerdas que usan a veces en los gimnasios o que usan para sostener cosas, ¿verdad? Una cuerda es bastante rígida, pero tiene cierto estiramiento. Entonces, vamos a ver cómo se comporta un objeto de ese tipo, que solamente se estira, básicamente. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Un objeto, se le aplica una fuerza y el objeto se estira. Ven, se hace más largo en una sola dirección. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se aplica una fuerza con una magnitud F y es transversal a al área donde se estiró, ¿verdad? Entonces, si es esto, se está estirando hacia la derecha, el área no está en esa dirección, ¿verdad? El área está, digamos, si esto fuera X, el área estaría en Y, en Z. Entonces, la fuerza es perpendicular al área. Por eso se le pone el simbolito de perpendicular. Y se dice que el objeto está en tensión cuando está estirado. Entonces, se define el esfuerzo de tensión. Ese es el módulo de elasticidad, el esfuerzo de tensión. Y es esa fuerza no, perdón, estoy metiendo. El esfuerzo de tensión es esto acá, el esfuerzo, ¿verdad? Eh, el módulo de elasticidad va a ser igual a la constante entre el esfuerzo y la deformación, es lo que quise decir. Entonces, ¿verdad? El esfuerzo es la fuerza, en este caso es fuerza entre área, o sea, la presión, técnicamente. Recuerden que esto era una intensidad de una fuerza, no era la fuerza en sí. Y bueno, el estiramiento, lo que hace es que se mide qué tanto se estiró respecto a su
largo total cuando no estaba estirado. Entonces, este delta L se divide entre L sub 0. Esa es la deformación. Y lo que se observa es esto. La relación esta para esfuerzos pequeños y deformaciones pequeñas se llama módulo de Young. Es esta una Y. Y es esto. Es el esfuerzo, que era F entre A, sobre la deformación, que es delta L entre L, y queda de esta forma. No me interesa como que esto lo tienen que leer ustedes, ¿verdad? Entonces, quiero explicar un poco. Luego está este, sí, eso de acá, el esfuerzo de corte. Tercer tipo dice, porque en el libro viene otro, pero no lo puse. Entonces, ocurre esto. Si tienen un objeto y le aplican fuerzas, pero no son perpendiculares a la superficie, son paralelas a la superficie. ¿Qué ocurre? Bueno, el objeto puede deformarse un poco de esta manera, ¿sí? Como que eh, se tuerce un poco el objeto. Entonces, el esfuerzo de corte va a ser lo mismo, va a ser esta fuerza entre el área, o sea, va a ser la presión, pero es raro, ¿verdad? Porque no es una presión. La presión ocuparía que fuera como esto, donde se está aplicando directamente a la superficie, no paralelo a ella. Pero no importa. Se define nada más esto. Pero no es una presión. Tiene las unidades de presión, pero no es una presión porque, ¿verdad? No se está aplicando como se aplica una presión. Y la deformación de corte es, bueno, tienen esta altura y el objeto se deforma de esta manera. Entonces es cuánto se deforma en la dirección perpendicular a la altura. Entonces, es este X entre H. Y lo mismo, si las fuerzas son suficientemente pequeñas, se obedece la ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, como la del resorte, pero generalizada. Eh, la deformación es proporcional al esfuerzo. Se toma el módulo de elasticidad, se le llama S. Se hace esfuerzo entre deformación. Aquí tienen las fórmulas, queda esto. Y bueno, esto, ¿verdad? Se puede hacer para más cosas. Esto no viene en el Serway, esto yo lo tomé del Sears. Y si quieren leerlo con más calma, ahí mismo sería en el Sears, en el capítulo, no recuerdo, me parece que se los puse en mediación y si no ahorita se los pongo. Pero está bien parecido, como el 14 o el 15, no me acuerdo. Pero sí, ocurre es esto, ¿verdad? Se aplican fuerzas y la forma del objeto se cambia, se hace una formación, se llama. Y esa formación puede ser que se estira, que se tuerce, puede ser que se comprima, depende de lo que sea, pero el punto es que se llama formación y se calcula esta constante a partir de esto. Esto de acá, ¿verdad? Es nada más un poquito de teoría que tienen que conocer, entonces se las tengo que poner. Eh, lo que tienen que hacer es leer esto que está acá, con calma ustedes, y entenderlo. Si quieren, o si no les queda claro, pueden leerlo también en el Sears. Y sí, esto no va a entrar en el examen como ejercicios de problemas, pero puede entrar en la parte teórica de preguntas. Entonces tienen que entender eh, esto de acá, tienen que entender la teoría. Nada más esto de acá, no tienen que leer un montón más, es esto. Si leen esto y se lo aprenden, es suficiente para el examen. Bueno, y no me interesa que se aprendan estas fórmulas, me interesa que se aprendan esto. Si yo doy un esfuerzo, una información, cómo calculan el módulo de elasticidad. ¿Cuándo se puede calcular, verdad? ¿Cuándo es válido esto y qué representa? O si yo digo, si pasa esto con tal objeto, ¿cuál sería la deformación? Sí, entonces, yo digo, bueno, hay una fuerza que está aplicando de esta manera,
¿Cómo es la deformación? Bueno, la deformación es que se estira. O si aplican esta fuerza para adentro, la deformación es que se comprime, ¿verdad? O esto, la deformación es que se tuerce, se llama corte. Eso es lo que me interesa nada más, que lo tengan presente, esto lo pueden leer. La otra semana hacemos ejercicios de esto. De una vez les voy a dejar una tarea también, porque, vamos a ver, si era la otra semana, es ya el primero, y supone que el examen está para el 8. Esto, bueno, vamos a ver, la otra semana hablamos más, pero estoy pensando si lo podemos mover para acá y para dejárselos igual que la vez pasada, de viernes a sábado, en vez de dejárselos de lunes a martes, para que lo tengan en cuenta, se vayan acomodando. Yo les estoy diciendo con más tiempo esta vez. Pero sí, hacemos ejercicios de esto, de una vez les dejo una tarea para que tengan una guía de qué tienen que saber de esos temas, pero realmente son puras fórmulas. O sea, a mi parecer este examen es más sencillo que el primero, porque todo esto se trabaja con fórmulas, el tema que sigue es todavía más sencillo, entonces sí, el primer examen yo considero el más difícil de los tres, este segundo es un poquito menos difícil. El más fácil es el tercero realmente, pero este sí es más, a mi parecer, más fácil que el primero. Pero eso no quiere decir que no tengan que estudiar, ¿verdad? Más bien aprovechen, estudien bastante para que puedan sacar una buena nota. Y sí, esto por aquí lo vamos a dejar por hoy. Más bien les pido perdón porque en verdad esta situación con la huella se me presentó, pero la otra semana terminamos el tema y van a ver que les queda más claro cuando hagamos ejercicios, porque realmente no es complicado. Y bueno, voy a dejar de grabar.